Running Tour, las mejores carreras en Maratón Radio. Hablamos de la Beovia San Sebastián, que de nuevo va a ser retransmitida en directo en Maratón Radio el próximo 11 de noviembre. Y ya toca a nuestra puerta. Hoy lo que queremos hacer es hablar con Enrique Cifuentes, que es el presidente del Club Deportivo Fortuna, organizador de esta mítica carrera. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, estupendamente. Bueno, pues lo hablábamos antes fuera de antena y yo creo que es recomendable que lo hablemos también aquí para que nos escuche todo el mundo. Cuando uno vuelve de haber estado presente en la Beovia San Sebastián, de haber vivido una Beovia San Sebastián, todo el mundo le pregunta, cuéntame, ¿cómo es esa carrera? ¿Por qué todo el mundo habla de la Beovia? ¿Por qué hay que ir a correr al menos una vez en la vida la Beovia? Pues yo creo que nadie mejor que Enrique Cifuentes para contestar a esa pregunta. Bueno, lo que primero que tendría que decir es que no hay un atajo para llegar a esto. Es decir, las cosas como los buenos vinos necesitan un proceso de creación, de envejecimiento, hasta que llegas a tener un producto muy elaborado y que gusta a todo el mundo, ¿no? Yo estoy en la carrera, en la Beovia San Sebastián, en la organización, pues desde la primera edición popular en el año 79. Entonces la he visto crecer, la he visto nacer y la he visto crecer. Esto es, imagínate, nosotros aquí tenemos un caldo de cultivo muy bueno. Tú tienes una buena tierra y en esa buena tierra puedes plantar y lo que plantes te va a salir muy bien, ¿no? Es decir, aquí el sustrato lo tenemos muy bien, muy a nuestro favor, porque es una tierra en Guipúzcoa que se aprecia mucho el deporte, el esfuerzo deportivo, tanto el del primero que llega como el del último que llega a rastras, ¿no? O sea, el ánimo es continuo y se aprecia mucho. A partir de esa base, de ese sustrato, de ese buen caldo, ya es cuando entras en el esfuerzo que como club desde el Fortuna hemos ido desarrollando desde el principio, teniendo muy claro que aquí no se trataba de obtener un beneficio económico, que por otra parte es fundamental, sino de que el participante, la participante que viniese a correr la Beovia la disfrutase, que tuviese el mejor servicio posible, aunque ese servicio tuviese un coste a veces exorbitante. Pero bueno, nunca hemos puesto pegas y yo siempre he mantenido la política de que a la Beovia hay que darle lo que pida, porque de lo que se trata es de que la gente se sienta bien tratada, todos y todas, del primer al último, y de hecho ese participante que ha venido siempre ha sido nuestro mejor agente de publicidad, porque luego ha vuelto y ha descrito la carrera, el ambiente, los servicios, la salida a la meta, y bueno, así es como hemos ido poco a poco ganando participación y ganando en calidad sobre todo. Porque es una carrera que tiene muchísima historia, ¿no? Se habla de los inicios en 1919, hace casi 100 años. Es curioso porque, bueno, muchas veces escuchamos oír hablar en los últimos tiempos de boom del running y sin embargo uno entra en la web de la Beovia San Sebastián y claro, ve fotos en blanco y negro de principios del siglo pasado. Sí, aunque es cierto que durante la primera mitad del siglo XX, es decir, desde que surge en el 19 hasta la Guerra Civil, hasta el año 36, bueno, la carrera se celebró, era muy diferente, o sea, era un grupo muy reducido. En Guipúzcoa había mucha tradición de los corricalaris, que eran los que corrían por apuestas, y luego surgieron los amateurs, que es una moda, entre comillas, que vino de fuera, es decir, lo que ahora son los atletas. Entonces surgió en ese ámbito una participación que igual eran 20 personas, 20 corredores, unos contra otros, a ver quién ganaba, si los puros, los amateros, los corricalaris. Era muy distinto. Luego, a partir de la guerra, se recuperó esporádicamente en la fórmula de relevo, es decir, que seguía siendo una participación bastante reducida. En el año 78 es cuando ya se crea se inicia el primer maratón de nuestra tierra aquí, el Maratón Popular, y visto el éxito que tuvo ese Maratón Popular del 78, hubo unos antiguos directivos del Fortuna que vinieron a plantearnos, a los que entonces éramos unos jovenzuelos, el recuperar aquella carrera, pero ya como popular, ¿no? Tuvimos una primera edición con 1.000 personas, que yo recuerdo que nos pareció un éxito inesperado, y nos lo empezamos a tomar como algo que podía ser algo importante, no algo serio. Empezamos el segundo año fue un poco fiasco de organización, pero ya a partir de ahí dijimos, bueno, aquí hay que ponerse las pilas, esto puede ser algo muy bonito y aquí hay que dedicarle muchísima atención.
Y bueno, pues hemos ido de alguna manera incluso haciendo escuela, ¿no? Porque hemos implantado nuevas técnicas, tenemos un equipo de dirección y gestión que tiene una experiencia que muy poca gente puede contar con ella. Tenemos un equipo inmenso de voluntarios y voluntarias que son fundamentales, pero que son muy fieles también a esta carrera. Tenemos ahora ya sí la colaboración de las distintas organismos de la administración pública, ayuntamientos, gobierno vasco, diputación, pero bueno, que ha sido un proceso también de ir ganando terreno, de ir sorteando a veces obstáculos y alguna que otra zancadilla. Pero bueno, hoy día la BBVA San Sebastián está reconocida y por lo menos eso lo tenemos ganado. Y luego también en el aspecto económico es importante que una vez que consigues un cierto nivel, hay empresas que incluso son ellas las que te ofrecen su servicio a cambio de publicidad, etcétera, etcétera, cosa que al principio era francamente difícil. Una vez que llegas a un determinado nivel, bueno, ya te encuentras sobre todo con las dificultades organizativas, solamente, que no es poco decir, pero bueno, que desaparecen un poco las otras. Aparece esa inercia, ¿no? Esa inercia eso es. De que es una inercia, pero... todos o muchos quieren subirse a un carro, bueno, pues ganador, ¿no? Que lo es la Veolia San Sebastián y que sigue cambiando y sigue renovándose, porque en marcha hay un proyecto, por ejemplo, que tiene que ver con lograr que el 50% de las inscritas sean mujeres. En eso se va trabajando. También se habla mucho de la incorporación de la mujer al mundo del running y la Veolia también camina por ese sendero. Sí. Yo primero tengo que empezar diciendo que el Fortuna, que es un club que tenía más de 100 años, se ha significado, o sea, no es que se ha sumado a una ola reciente, sino que se ha significado siempre en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, de la participación. Sabes que durante muchísimos años la mujer tenía prácticamente prohibido el acceso al deporte, incluso con informes científicos y demás de que no podía. Bueno, pues incluso en tiempos de la dictadura nosotros tuvimos entrenamientos y tuvimos dificultades porque nuestra intención siempre ha sido favorecer la entrada de la mujer, de las personas en general sin distinción de sexo en el deporte, ¿no? Bueno, es cierto que ahora hay un movimiento afortunadamente más potente en este sentido, entonces nosotros queremos contribuir a ese movimiento reforzando, de alguna manera pisando el acelerador a ese aumento de participación, difundiendo la importancia de que participe la mujer, trayendo, por ejemplo, este año a una figura emblemática, un icono de la participación femenina como es Katrin Schweizer, que estará presente en la Veolia. Bueno, lo que queremos es eso, difundir imágenes de mujer en el deporte, que es algo que atraiga la participación femenina. Tenemos también varios grupos de atletismo de mujeres en distintos pueblos de Guipúzcoa que contribuyen a eso, a formar grupo, a que las mujeres se decidan a introducirse, porque quieras que no tienen siempre más dificultades que nosotros, porque tienen que atender, aparte del trabajo, tienen las tareas de casa, que cortan mucho. Bueno, pues nuestra contribución, por pequeña o modesta que sea, pues queremos que esté ahí y nos hemos marcado un objetivo, es cierto, muy ambicioso, difícil, sabemos que es difícil, pero bueno, siempre que quieres conseguir un objetivo, lo primero que tienes que hacer es apuntar un poquito hacia lo alto, ¿no? Y luego ya veremos lo que se puede conseguir, pero nuestra intención es eso, para el año 25 llegar a ese 50-50 de participación, o al menos aproximarse todo lo posible. Aproximarse a un objetivo que yo creo que es muy interesante. También hablamos, cuando nos referimos a la Veolia, del ambiente en las carreteras, en las calles, de lo que sucede a los costados, ¿no? de los corredores. Esto no tiene que ver ni con el dinero, ni con la organización, ni siquiera con la cantidad de atletas o los mejores atletas que se puedan inscribir en esa Veolia San Sebastián. Tiene que ver con el terreno, ¿no? Con lo que hablábamos antes. Es la cultura deportiva que rodea a la carrera, que también es, bueno, pues muy diferente. Sí, es la base, pero yo diría que son todo que se retroalimenta, es decir, el público también acude porque tiene un espectáculo. El espectáculo está ahí porque el corredor se siente atraído por los servicios, por la belleza del recorrido. Es decir, no sabes, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y yo a veces lo he definido como un trípode entre servicios, el público y recorrido, que es como un trípode que no debería fallar ninguna de las tres patas porque entonces se vendría abajo, ¿no?
Claro, al público tampoco lo atraes así como así a ver cualquier cosa. Al público atrae porque hay un pelotón multitudinario muy bonito, hay un esfuerzo enorme de tantos miles de personas, es un recorrido por esta parte lineal que es más atractivo siempre que un recorrido dando vueltas al mismo sitio. Tienes una llegada excepcional en el mismo centro de San Sebastián, que también, bueno, también hubo un momento que se cuestionó, etcétera, pero al final lo conseguimos. Claro, todo eso suma, pues eso, aquí hay unos avituallamientos con un esfuerzo enorme por muchísimas personas, cuestiones de tráfico para que el corredor corra cómodo, una carrera en línea que siempre es muy difícil de organizar porque tienes que transportar a miles de personas en muchos trenes, autobuses, etcétera, etcétera. Bueno, el esfuerzo es enorme, pero sí, es verdad lo que he dicho al principio. La base es que aquí se aprecia muchísimo el esfuerzo en el deporte, ¿no? Y a partir de ahí puedes construir bien o mal. Nosotros siempre nos hemos esforzado muchísimo en construir lo mejor posible y yo creo que lo que es la BBVA es también el resultado de ese esfuerzo. De ese esfuerzo, por supuesto, por mantener viva una carrera que, decíamos antes, es una histórica, una carrera con muchísima solera y con muchísima tradición, pero que en el momento actual pues también tiene que competir con otras carreras, porque obviamente no es el escenario de ahora el mismo escenario que el de hace 20 años, ¿no? Sí, además es paradójico porque, fíjate, por ejemplo, aquí en Guipúzcoa la BBVA San Sebastián ha generado muchas carreras de menor entidad y menor distancia alrededor como preparación o como secuela, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, pues alguna de esas carreras luego termina compitiendo, entre comillas, porque es una competencia muy sana, con la nuestra, y restando pues algunas personas, sobre todo de entornos más próximos, que pueden decir, bueno, yo ya he corrido 7, voy a probar esta otra de aquí más cerca de mi pueblo. Pero bueno, ya digo, es una competencia totalmente positiva. El número de participantes llegó a estar no recuerdo mal si eran 33.000 o 32.000, ahora está en 31.100, me parece que hemos llegado este año, es decir, había un ligero descenso del año pasado, ha habido una pequeña subida. Bueno, está prácticamente estabilizado. Yo creo que quiere decir esto, entre otras cosas, que el running no es una moda, es un deporte, un estilo incluso de vida, es muy accesible para cualquier persona, es sano, es positivo. Yo creo que le ahorramos un dinero a la seguridad social, aparte del impacto económico que tienen estas carreras en los territorios en los que se desarrollan, ¿no? Bueno, yo no le veo más que ventajas. Lo que pasa es que cada vez que tenemos un accidente, una desgracia en una carrera de estas, pues que no sale en todos los medios, se publicita la tragedia, etcétera, etcétera, pero claro, lo que no es publicidad es la cantidad de gente que enferma o que muere pues por estar todo el día en el sofá viendo la tele o sin hacer nada, ¿no? Con eso tenemos que quizá dar una vuelta, no sé si entre todos, a que no se ponga tanto el acento en las desgracias que inevitablemente van a ocurrir cuando hay 30.000 personas haciendo lo que sea, aunque sea viendo un partido de fútbol, que no se le ponga tanto el acento en eso, y un poquito más en las enormes ventajas, beneficios que tiene para la propia persona y para la sociedad el que la gente salga a correr, el que la gente se esfuerce y mantenga una actividad física positiva. Desde luego que sí. Hablábamos del pasado, de la historia y de cómo ha ido evolucionando la BBVA San Sebastián. No sé si, más allá de ese objetivo del 50-50 para 2025, podemos trazar pues unas líneas maestras de lo que puede ser en los próximos años el futuro de la BBVA San Sebastián. Yo creo que la palabra estabilidad define bastante completamente lo que es la situación actual. Es decir, bueno, Guipúzcoa es un territorio pequeño, San Sebastián es una ciudad que tira más bien a pequeña. La disponibilidad de servicios, desde luego, no nos quejamos, porque la disposición por parte de Sanidad, de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, etcétera, etcétera, es muy buena, pero bueno, el crecimiento permanente es una utopía, ¿no? En algún momento te tienes que plantear, más o menos, estoy en el sitio que tengo que estar. Entonces yo creo que la BBVA San Sebastián es una carrera que puede estar entre los 25 y las 30.000 personas sin ningún problema, con un buen nivel de servicios, con un buen nivel de atención en el caso de problemas de salud, problemas sanitarios, accidentes, etcétera, pero tampoco nos podemos llenar la cabeza de pájaros y pensar que esto puede ser como el maratón de Nueva York, porque San Sebastián, bueno, cada ciudad tiene lo suyo. A nosotros nos gusta mucho nuestra ciudad, creemos que está muy bien, es muy bonita, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces,
ya te digo, estabilidad para mí creo que es la palabra. Cuidar el detalle siempre, desde luego siempre implementando nuevas fórmulas, nuevos métodos en todos los aspectos de la carrera, ¿no? Porque bueno, afortunadamente nuestro equipo es de gente joven, admite cualquier innovación que pueda ser positiva, no hay una actitud conservadora, es decir, que bien está lo que tenemos y ya está, pero bueno, tampoco, como te he dicho al principio, nos podemos volver locos y pensar que esto puede ser no va más. Bueno, San Sebastián no es Nueva York, afortunadamente, añadiría yo. Enrique Cifuentes, presidente del Club Deportivo Fortuna, muchísimas gracias por este rato en Maratón Radio, por hablarnos de la Beovia San Sebastián, una carrera que vamos a volver a vivir en directo aquí en nuestra emisora. Bueno, encantado de atenderos. Gracias. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.